Nosotros recibimos la palabra en marzo del año pasado, ¿verdad? 2015, pero realmente, como lo comenté el día de ayer a los que estaban allá en la otra congregación, fui invitado, por decirlo así, de última hora, y aunque entendí que Jesús era el Cristo y aunque lo empecé a predicar, pero todo lo del movimiento de la palabra, todo lo del evangelismo estaba muy velado todavía para mí. Entonces yo seguí con mi sistema, seguí con mi paradigma, ¿me explico? Pero entendiendo la palabra, entendiendo el núcleo y tratando de pasarlo a la congregación. Y de hecho las 21 lecciones que yo había recibido ahí en el seminario con el pastor Roberto, nada más había visto unas 3 lecciones o 4 en ese tiempo, porque no fui todos los días. Entonces no tenía ni acceso a los videos, no tenía ni un pendrive. A mí, por azares del destino, no tenía el material. Entonces estaba un poco desinformado, y ustedes saben que el bosquejo, si no te lo explican, son puros versículos, ¿no? Las primeras 21 lecciones son puros versículos. Entonces yo, como pude ir entendiendo, lo empecé a enseñar. Pero lo del movimiento de la palabra y todo eso quedó así totalmente fuera. Hasta que los hermanos de Corea volvieron a ir a León y hicieron el evento de las 33 lecciones, lo tuvimos en nuestro salón, y ahí como que se empezó a arrojar más luz, ¿verdad?, acerca de qué era ese material para dar un discipulado. Y después se hizo otro evento con las 25 lecciones, y otra vez me tocó la suerte de que lo hiciéramos en nuestro local, y más luz. Pero aún así yo estaba muy contento con la palabra, pero en cuanto al trabajo, muy estático. ¿Por qué? Porque había todavía una fortaleza en mi corazón. O sea, tenía muy metido aquel versículo que dice en Hechos 2, 40 y pico, ¿verdad? Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, y en las oraciones, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces yo decía, el Señor es el que añade. Entonces tú nada más sé un buen cristiano, ama al Señor, y con esta revelación, pues el Señor va a darnos la cosecha. Pero como que estaba muy, muy a la espera de un milagro así, de que llegara la gente simplemente a tocar, oiga, nos puede predicar el evangelio, ¿verdad? Y así pasó un tiempo. Y empecé a tener más contacto con el pastor Robert y todo esto. Pero no fue hasta que fui a Guatemala, a la cumbre, que el Señor abrió un poco mis oídos con una administración de otro pastor coreano también acerca de la evangelización mundial. Inmediatamente partí para Cuba con ellos, y en Cuba tuvimos bastantes seminarios. En Cuba tuvimos una cosecha grande de ministros que entendieron la palabra. Entonces regresé a casa, pero les quiero hablar, porque estamos hablando dando un reporte, ¿no? Yo estoy dando un reporte de lo que a mí me ha pasado, bueno y malo. ¿Puedo hacerlo? Porque a veces nos gusta platicar nada más de lo bueno, ¿verdad? Y no platicamos de lo malo. Y entonces las personas que escuchan la palabra se quedan, ay, ¿cómo le harán? Es que ellos son superhéroes, o sea, ellos son super ungidos, y a ellos todo les va bien y todo está funcionando, y a mí no me va bien, y es que algo está mal conmigo, ¿no? Entonces te voy a contar de mis tristezas para que tengas más alegrías que otra cosa, ¿no? Yo regresé, y ¿cuál fue en realidad para mí lo más difícil? Lo más difícil para mí fue renunciar a ciertas cosas que yo amaba. Por ejemplo, amaba ser amado. ¿A qué me refiero con esto? Dios me ha dado una gracia para predicar de una forma, voy a decirlo así, especial. Y la gente de mi congregación me valorizaba mucho y me elogiaba mucho, y siempre: pastores, que esa enseñanza que usted dio, y es que ese estudio que usted está dando, y es que ese consejo que usted me dio, y es que si no nos hubiera visitado, yo no sé qué hubiera sido de nuestro matrimonio. ¿Me explico? O sea, yo amaba ser un semidios, ¿verdad?, en mi congregación. Y lo que realmente trae esta palabra es un rompimiento de ese paradigma. Porque aunque somos pastores de nuestras congregaciones, Dios nos ha llamado a activar el sacerdocio de cada persona con esta palabra.
Y en esa activación de repente es como los hijos cuando empiezan a crecer ya dejan de depender tanto de ti. ¿Y quién no es la madre que se siente tan triste porque el niño ya no quiere seguir amamantando, ¿no? Y la mamá se acostumbró tanto a que el niño dependiera de ella, pero el niño ya no quiere más pecho. El niño ya quiere comida sólida. Y eso duele. Y como pastor era una de las cosas que me estaba costando trabajo renunciar. Otra de las cosas fue que inmediatamente cuando ya en inicios de este año empezamos a viajar con los hermanos de Corea, porque ellos te llevan, o sea, ni te preguntan, no te piden permiso, ellos simplemente cuando menos te das cuenta ya estás ahí, en otra nación, sin saber qué estás haciendo allí, ¿verdad? Así me pasó en Cuba, ¿verdad? Así me pasó en Cuba. De repente estaba en Cuba y dije, ¿qué hago aquí? Otra cosa que pasó es que yo era muy amado por mi congregación. Lo sigo haciendo, pero estoy hablando de un punto que ya pasa de lo correcto. Que la iglesia no le empezó a gustar verme salir un mes. O un mes y poco, porque en esta ocasión fue una semana a Guatemala, un mes a Cuba. Y de repente empecé a escuchar comentarios de que pastor no está bien que descuide tanto a la congregación, ¿verdad? Y ese no descuida a la congregación tenía un peso para mí, me sentía culpable. Es que sí le estoy descuidando, es que yo soy padre espiritual, es mi grey, es una responsabilidad, yo voy a dar cuenta delante de Dios, ¿verdad? Pero es ese juego de estar muy envueltos entre nosotros y no ser luz a los de afuera, y no cumplir el llamado de ir por todas las naciones a predicar el evangelio. Entonces, en una oportunidad en Cuba, recuerdo mucho un viaje a Camagüey, y espero no estar predicando, Pastor Cho, estoy tratando de pasar un reporte, porque ya me regañó, somos buenos para predicar, ¿no? Estoy tratando de dar el reporte. En un viaje a Camagüey, creo que fue en el regreso, el Pastor Cho me habló acerca de la necesidad que yo tenía, no que ellos tenían, porque en realidad, hermanos, vamos a entenderlo, de que nos necesiten para que vayamos a las naciones, pues no nos necesitarían, ellos podrían hacerlo muy bien con sus intérpretes. ¿Me explico? Pero no se estaría cumpliendo tampoco la obra del Señor, no estarían haciendo bien su papel, porque es un trabajo de todo hijo de Dios que ha sido activado en esta palabra. Y él me decía, es tiempo de que tú empieces a pensar en levantar congregaciones. Y en no quedarte cautivo a tu congregación, porque si te quedas cautivo no vas a realizar el llamado de Dios para tu vida y para su iglesia. Y tienes que empezar a levantar personas preparadas para cuidar de esos lugares. Y empezaba a dar testimonio de sus congregaciones que el Señor le ha dado la gracia de pastorear. Y me encantó, o sea, su discurso me encantó. Pero llegando a casa, yo vi a mi iglesia tan linda, tan preciosa, que me amaba, ¿verdad? Que me quería tanto. Y de cierta forma estuve batallando por algunos meses. Si voy a salir o si me voy a quedar. En este año hubo una lucha a principios de año en todo esto. Pero gracias a Dios por la esposa que tengo, porque ella también recibió la palabra y ella empezó a impulsarme, ¿verdad? Los movimientos de la palabra, Fabián, es tiempo de salir, es tiempo de que la iglesia se active. Y entonces seguimos predicando de esto. Algo de lo que hicimos fue dar los seminarios nuevamente nosotros en casa. Los habíamos tenido con los hermanos de Corea, pero ahora yo decidí realizar estos seminarios propiamente yo en mi congregación o en la congregación, darlos yo a la congregación. Para mi sorpresa no fueron muchos los que venían, ¿verdad? No era toda la congregación. Y me empecé a dar cuenta que había dos grupos en la congregación. Uno que estaba abrazando la palabra y otro que estaba en desacuerdo con esta palabra. Otro grupo que estaba, y hasta no solamente en desacuerdo, sino que se empezó a levantar contra. Yo no me había dado cuenta a qué nivel, sino hasta en el último viaje, que fue en mayo, que estuvimos por acá precisamente. En esos meses, no cuento toda la historia porque es muy larga, pero mientras yo estaba afuera, este grupo de personas empezaron a moverse con comentarios, en medio de charlas, en medio de cenas o de saliditas o de juntas que ellos empezaron a tener extraoficiales, por decirlo así, empezar a hablar de forma sutil, pero a criticar y a hablar mal de este movimiento.
y a hablar mal de lo que estábamos haciendo. Y a decir, ¿cómo es que se va tanto tiempo y descuida la iglesia? ¿Qué tipo de pastor es? ¿Verdad? Y cosas así. Y por ejemplo, solo por citar un caso, una persona empezó a querer hacer reuniones en su casa, invitando a congregantes de la iglesia para hacer reuniones en su casa de oración y de estudio bíblico, ¿verdad? Que yo no había autorizado, o por lo menos que yo no estaba al tanto y todo esto. Pero empezó a haber este movimiento y hermanos del otro grupo que sí habían abrazado la palabra se empezaron a dar cuenta y empezaron a notificar a mis líderes y a mi esposa mientras yo estaba afuera ministrando con los pastores de Corea y los pastores de América Latina. Y cuando yo regreso, en realidad había una efervescencia, había una posible división, una posible fractura. El pastor Cho ya me había ministrado que esta palabra va a traer como consecuencia que la espuma se vaya, ¿verdad? ¿Qué es la espuma? Los que están allí haciendo volumen, pero en realidad no están haciendo nada, y ni harán nada, y ni darán fruto nunca, porque ellos no aman la verdad, aman su congregación, aman su comodidad, aman a su pastor que siempre está allí para ellos. ¿Me explico? Yo sé que ustedes me están entendiendo de qué estoy hablando. Entonces, se suponía que cuando regresáramos de Chile a México, yo estaría con los hermanos de Corea en ese recorrido de México y también yo iba a estar en ese recorrido a México, y si yo quería podía ir a Colombia con ellos. Entonces yo le dije al pastor Cho, no voy a viajar con usted, me voy a quedar aquí en León, porque las cosas, los ánimos están caldeados aquí. Y a Colombia, pues mucho menos, tampoco voy a viajar, necesito ver esto. Y el pastor Cho me hizo el favor de estar en mi congregación el día domingo que habíamos regresado, ministrando a la congregación esta palabra. Y hablando y esto que él habló, se los ministro a ustedes, ya estoy predicando. Chihuahua, no sé cómo pasa esto. No sé. Pero él le dijo a la congregación, por muy grandes que ustedes quieran ser, pueden llegar a ser como la iglesia más grande que hay ahorita, 2000. Pero eso será el propósito de Dios para esta congregación. Porque ustedes van a limitar, si ustedes no sueltan a su pastor y no se involucran en esto, no completarán la obra de Dios. No van a agradar, palabras más, palabras menos, no van a agradar el corazón de Dios. Y eso trajo mucho alivio a la congregación. Y personas que estaban siendo jaladas por este otro ambiente maligno, ¿verdad? Dios le abrió los ojos a estas personas. Cuando yo digo que el propósito de esta palabra no es dividir iglesias ni que gente se vaya, es la verdad. El deseo de Dios es que tengamos la revelación que Jesús es el Cristo. Pero por otro lado es triste, pero sucede, es que hay gente que es espuma, hay gente que no está cooperando, y que ha sido sembrada en tu congregación no para ayudar, sino para entorpecer la obra del Señor. Y algunas familias se fueron, pero no se fueron sin hacer guerra, no se fueron sin sacar su espada. Tuve que tener algunas pláticas, conversaciones, confrontar, porque había ya murmuración, había crítica, había falso testimonio contra mí. Llegué a ser injuriado, se me llegó a llamar estúpido, se me llegó a llamar soberbio, ¿verdad? Pero gracias a Dios yo no me tuve que defender ni me tuve que pelear. Y estas personas salieron. Pero lo más precioso de todo es que ahora que estamos en este viaje, yo estoy saliendo con toda la paz, sabiendo que quien está en esta congregación no solo está orando por mí, sino que están totalmente activos en el movimiento de la palabra, llevándola a los diferentes lugares. Y la congregación ha crecido también, con gente nueva. Y la gente nueva está abrazando, están haciendo en esto. Y esta es su esencia ahora. Y están ya ministrando la palabra. Gente muy nueva ya está ministrando esta palabra. Y lo que más me sorprende es que personas que no estaban activas en la obra, que tienen sus profesiones, que tienen sus trabajos, de repente tienen 4 o 5 movimientos de la palabra, ¿verdad? Una hermana que es doctora,
que el gobierno la manda a dar servicio médico a ranchos, a poblaciones. Dice, hermano, ahora entendí que yo soy una misionera y que el gobierno me paga para hacer misión. Porque le doy la medicina a la gente, pero ya le estoy metiendo la palabra que Jesús es el Cristo. Y esta mujer está contactándome con pastores de estos lugares para que llevemos la palabra. ¿Qué es lo que pasa con esta palabra? Lo que era una tragedia se vuelve una oportunidad. Una hermanita que es sirvienta en una casa, ella era 70% ciega. Tenía 30% de visión en un ojo y el otro no tenía nada de visión. Y hace poco se tropezó, se cayó y se lastimó el ojo donde tenía visión y quedó totalmente ciega. Entonces ella tuvo que dejar de trabajar, ya es grande la señora, para su ama o su jefa, su empleadora, ¿verdad?, con la que ha trabajado 30 años. Y tuvo que dejar, porque vivía en la casa de la señora, tuvo que dejar esa casa e irse a su casa en una entidad que se llama Santana del Conde. Y fue, a los ojos humanos, es una tragedia, ¿verdad? Pero sentimos de ir a visitarla y ella dijo, hermanos, yo ya quedé totalmente ciega, yo ya no voy a poder ir a la congregación. Y era una hermana que todos los días iba a la oración a las 6:30 de la mañana, a ciegas, iba caminando por la calle, con su 30% de visión, iba a orar todos los días. Era una mujer ejemplar, pero perdió su visión, se tuvo que ir lejos, queda a unos 30 minutos del centro de la ciudad, donde está esa ranchería. Fuimos a visitarla, y el Señor me dijo, burro, te estoy dando una oportunidad, es tiempo de alcanzar Santana del Conde, y ella es la digna, abre aquí un movimiento de la palabra. Y estamos yendo cada semana. Y una de sus hijas que no quería nada con el Evangelio ya recibió la palabra, ya aceptó, le pidió al Señor que viniera a su vida y está cada semana a semana recibiendo la palabra. Estoy con el pensamiento de tal vez que no va a ser solamente un movimiento de la palabra, sino una congregación en esa ranchería, ¿verdad? Y hemos tenido ese tipo de cosas. Lo que es tragedia, hermanos, lo que es tragedia, cuando tienes la palabra, cuando tienes la revelación, no es tragedia. Amén. Dios está permitiendo cosas para hacer algo más allá de nuestro entendimiento. Comentaba el día de ayer que había una pareja en la congregación que siempre me daba problema. No problemas de que ellos causaran problemas, pero eran muy sentidos, muy ofendidos, se sentían siempre mal. Los otros matrimonios no los querían, en las comidas que entre los matrimonios jóvenes hacían no los invitaban, y que siempre estaban así con ese sentimiento de que nadie me quiere, ¿verdad? Como sentimiento de lata que todo el mundo chuta, ¿verdad? Entonces, y siempre tenía que ministrarlos, y ese era mi trabajo pastoral, estar nada más sobando chipotes, ¿verdad? Poniendo curitas de Hello Kitty en las heridas espirituales de las personas. Pero, ese era un matrimonio de los que tal vez se iban a salir en el último viaje. Y la mujer, la marida, la esposa, cuando escuchó al pastor Cho hablar de que podíamos, en lugar de ser bendición, ser estorbo ellos podían ser estorbo para lo que Dios quería hacer con esa congregación, le cayó la ficha. Y ella dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy pensando en salirme de esta congregación si esta es la palabra? Y dijo, yo voy a empezar a activarme en el movimiento de la palabra, después de la palabra del pastor Cho. Por eso no puede dejar de predicar en mi congregación cada vez que va a México. Ella empezó el movimiento en su casa. Y lo que nunca su mamá, que era súper católica y contraria al Evangelio, aceptó. Le entregó su vida al Señor. Su hermana empezó a ir. Parientes de ella comenzaron a ir. Y de repente ese movimiento de la palabra tiene más de 15 personas. Pero eso no es lo trascendente para mí. Lo trascendente es que ahora que estábamos viniendo para Argentina, veo en el WhatsApp de la congregación que alguien pone, oren por Noé porque le mataron a su papá. Noé es el esposo. Y después la esposa pone ahí en el WhatsApp, sucedió un asalto masivo en un centro comercial donde estaba el papá de mi esposo y él fue herido y murió.
Entonces se empezaron a llenar de mensajes aquel lugar donde la congregación, hermano, estamos contigo, hermano, estamos orando, hermano, el Señor sea contigo, nuestro pésame, así, esas recaditos de consolación, ¿no? Yo le mandé un mensaje diciéndole, ¿sabes qué? Adelante. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que nosotros ha de manifestar. Estoy orando por ti, pero sigue adelante. Y mi sorpresa es que después él pone un mensaje y él pone lo siguiente: hermanos, sé que ustedes supieron de mi pérdida, mi papá murió, pero no me voy a resentir contra los que perpetraron el daño. Entiendo que esto es obra de Satanás, por eso tenemos que esforzarnos por el evangelismo mundial. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Aquel matrimonio que por cualquier tontería estaba aconsejándose conmigo, ahora en una catástrofe de un nivel crítico, ellos sobrepasaron esto por esta revelación. Amén. Por esta palabra. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia cobró vida. Amén. Yo sé ahorita que mi congregación son gente que entendió su llamado. Sé que muchos están en el proceso aún, pero entendió su llamado. Y yo como pastor hoy estoy tranquilo y consciente de que si estoy ahí bien, si no estoy allí, también todo bien. Ellos captaron el mensaje. Y estamos haciendo los movimientos de la palabra. Hemos viajado también para ministrar a otros pastores. Salimos en una ocasión con Roberto y ministramos allá. Salí yo en otra ocasión visitando otro ministerio con mis líderes y escucharon toda la palabra, pero dijeron que era bíblica, que era de Dios, pero gloria a Dios y hasta luego. O sea, la recibieron, pero no la recibieron, y hicimos todos los gastos fuertes que se hacen para un viaje de este tipo. Y regresamos. He estado hablando con otros pastores y he ido a sus casas, he viajado a otras ciudades para ministrarles también esta palabra, y muchos me han dicho, gloria a Dios, es una palabra excelente, vamos a orar por ti, por tu ministerio, que Dios te bendiga, ¿verdad? Muchos han dicho que no, y yo estaba un poco frustrado por esto, porque algunos pastores me daban, como decimos en México, el avión. Pero hace poco, un hermano que vende, no sé si ustedes conocen las tortas, ¿verdad? Es pan con carne adentro. Bueno, tiene su puesto de tortas en el centro. Conoció a un pastor de otra ciudad que estaba pasando por ahí, que se puso a comer unas tortas. Le dijo, ¿usted es pastor? Sí, y yo también voy a una iglesia y mi pastor usted lo debe de conocer. Estamos en el movimiento de la palabra que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Y el pastor, ¿qué significa eso? Pues si quiere lo contacto con mi pastor. Me contactó. Él fue a mi congregación para que yo le hablara de esta palabra. Le gustó y cada semana lo estoy discipulando a este pastor, que también ya me dijo que le está pasando todas las lecciones a la congregación y que él tiene unos contactos en el sur del país a donde me quiere llevar para llevar esta palabra a pastores amigos que él conoce en el sur del país. Y bueno, se abrió esa puerta y estoy discipulando a un pastor. Hemos tocado muchas puertas, no todas se han abierto, pero a lo que yo quiero llegar es que todo esto es un proceso. No nos podemos desesperarnos, no nos podemos desanimar, porque no se trata de grandes cantidades, que puedes que suceda así, no sé cómo Dios lo vaya a hacer en tu vida, pero se trata de encontrar al digno o a la digna y no soltar a la perla de gran precio, no soltar ese tesoro escondido, ¿verdad? No dejar esa buena tierra que está dando fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, y vivir en pro de esa persona, en pro de ese ministerio, en pro de aquella familia, porque tú no sabes qué es lo que va a suceder después con esas personas, a dónde van a llegar. Hace poco me habló una ex discípula que yo tuve en Brasil. Ella estaba viviendo en España y me habló por el Messenger de Facebook. Me dice, pastor, ¿cómo está? Estamos acá en España, ya voy a conseguir mi nacionalidad española. Y empezó a platicar conmigo y le dije, ¿te estás congregando? Sí, estoy en una congregación. Le dije, pues yo estoy viajando mucho por las naciones, estoy llevando una palabra, que Jesús es el Cristo. Y le empecé a platicar de este movimiento. Y dice, ¿sabe qué? Déjame contactarlo con mi pastor ahora. Y en cuanto me contacta, el pastor me llama por WhatsApp, un pastor brasileño que está allá en España,
que tiene iglesia en España y en Portugal, y me dice, nos gustaría que ustedes vinieran a traernos la palabra acá a España, ¿no? Amén. Entonces ya empezamos a orar por España, por Portugal, no sabemos cuándo, pero queremos ir allá a llevar esta palabra. Solo que va a ser curioso, voy a ir a España a predicar en portugués, ¿verdad? Eso es algo muy loco, muy loco, es una congregación de habla portuguesa. También le he hablado a algunos amigos acá en Argentina, no han podido estar, no sé por qué, pero se suponía que tenían que venir. Entonces parece que hay una puerta que se puede abrir en Uruguay con un pastor que conozco allá, de la ciudad de Rivera. Estamos orando por todo esto. Si esas puertas se van a abrir, yo no sé, porque de repente tú piensas que es por un lugar y se abre por otro lugar, ¿verdad? Pero no menospreciemos nunca a una persona que está enfrente de nosotros. Nunca pensemos, le voy a dedicar tanto tiempo a este panadero, a este carpintero, ¿qué puedo ganar con esto? Esa persona tal vez va a ser la puerta y el contacto para otros ministerios, para otras personas, y el Señor va a extender esta palabra. Pero bueno, yo estoy en esto, estamos dando la vida por esta palabra, por esta revelación. Realmente el Señor ha cambiado muchas cosas en nuestra vida. Eso está muy loco, todavía lo estoy tratando de entender, ¿verdad? Pero sé que es de Dios y amamos lo que Dios está haciendo entre nosotros. Amén. Dios les bendiga. Amén.